Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse y bueno, la verdad es que les echamos mucho de menos y siento que no puedan estar aquí todavía con nosotros porque hacer estas presentaciones aquí al auditorio vacío pues es una sensación mucho más fría, ¿no? Pero bueno, parece que todavía durante algún tiempo vamos a tener que comunicarnos a través de este medio. Lo primero que quería hacer es darles las gracias sobre todo por la confianza que han depositado todos estos meses con nosotros, ¿no? Bueno, nosotros esa confianza la asumimos como una fuerte responsabilidad y bueno, hemos hecho un esfuerzo siempre muy fuerte por intentar entender las consecuencias de esta crisis, los efectos, en una situación de gran incertidumbre y sobre todo intentar ayudarles a tomar las mejores decisiones. Como hemos dicho ya muchas veces, esta crisis es muy especial, no se debe a una situación interna típica de un ciclo económico que llega a su fin, sino que está provocada por un factor exógeno, un virus en este caso que de repente nos sorprendió a todos y ha tenido pues consecuencias muy dramáticas, como hemos ido contando y conviviendo con ellas, ¿no? También ha sido un virus y una situación muy caprichosa, porque aunque en términos globales pues obviamente el efecto es negativo, luego ha habido grandes perdedores, pero también ha habido grandes ganadores. Ha sido muy caprichoso y bueno, pues según los barrios, pues a unos les ha ido bien y a otros les ha ido menos bien o fatal, ¿no? También hay que tener en cuenta que, bueno, aunque todavía tenemos unos meses por delante para convivir con el virus, esto en algún momento desaparecerá. O sea, aunque ahora estamos otra vez en esta etapa de esta nueva ola, digamos, con aumento de contagios, las vacunas siguen prosperando y bueno, no dentro de mucho tendremos buenas noticias y luego eso tardará en implementarse, pero bueno, pues hay que contar con que recuperaremos la normalidad y que en algún momento el virus será una anécdota y eso obviamente también tendrá sus consecuencias, ¿no? Bueno, mientras eso sucede, pues seguimos teniendo que tomar decisiones y bueno, pues aquí hoy pues Ángel y Marta van a hacer un repaso a cómo está el mundo, cómo han evolucionado las economías, qué efecto ha tenido eso en los mercados y qué posicionamiento hemos tomado nosotros en las carteras, ¿no? Yo creo que si hace un año nos dicen que en el 2020 pues íbamos a tener una situación como la del virus, que íbamos a estar confinados toda la población en prácticamente todo el mundo de la manera que lo hemos estado, pues obviamente no era un escenario ni previsible ni bueno. Hoy ya, toro pasado, somos capaces de ver mejor los efectos que esto está teniendo en la economía. Entonces, también se puede hacer una lectura en dos sentidos. Por un lado, los titulares, los periódicos, los medios de comunicación nos bombardean todos los días con que estamos viviendo la peor crisis de nuestra historia, ¿no? Y efectivamente, en términos estadísticos, hemos tenido unos trimestres en los que, al haber estado confinados, las caídas que hemos registrado en la actividad son enormes, ¿no? Y bueno, también es un poco contraintuitivo que aunque todavía muchos de esos datos quedan por salir, hoy ya en muchos países estamos registrando crecimientos y vuelta a la actividad con cierta normalidad. Pero sobre todo, o sea, pensando por lo que hemos pasado, también hay que valorar que muchas empresas, muchos sectores y en general una parte importante de la humanidad ha sido capaz de convivir con esto razonablemente bien. O sea que
que casi es una sorpresa en positivo que pese a los inconvenientes, pese al trastorno, pese al drama que hemos vivido, pues luego la caída, siendo muy grande, no ha sido tan grande como podríamos haber anticipado si nos anuncian que esto es lo que íbamos a vivir. Yo ya no quiero extenderme mucho más, luego estaré con ustedes de vuelta para responder alguna pregunta y les dejo con Ángel y Marta y espero que, bueno, que saquen conclusiones lo más claras posibles de lo que les vamos a contar hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Y a mí me toca la primera parte, que está más centrada en lo que es el virus, la pandemia, el impacto económico, y luego hablar de los eventos importantes que tenemos para las próximas semanas o meses, ¿no? Que son eventos pues que pueden tener su impacto y bueno, que queremos aquí pues ofrecer lo que opinamos sobre ellos, ¿no? Empezando por la pandemia, la verdad es que es una realidad compleja, ¿no? Ahí en el gráfico que les hemos puesto se ven los casos confirmados en distintos países europeos, los más grandes, y en Estados Unidos, ¿no? Esto es una parte de la realidad. La verdad es que asusta si lo vemos así. Hay curvas que vuelven a hacerse bastante exponenciales y probablemente si preguntáramos, sabiendo lo que ocurrió en marzo y en abril con los mercados, cómo pensamos que estarían reaccionando ahora los mismos, pues pensaríamos que se estaban otra vez matando, ¿no? O teniendo un comportamiento muy negativo. La realidad es que no. Yo creo que el mercado, pues, y como decía antes, ve a esto como una realidad compleja con distintos vertientes o ángulos. Y bueno, ahora entraremos a ver por qué pensamos que una cosa es lo que nos dicen los contagios confirmados, que es lo que vemos aquí, y que tiene una cosa buena los contagios confirmados, que es una señal de alerta, es un indicador temprano de hacia dónde va la tendencia y eso nos permite a los gobiernos tomar medidas, pero no es la realidad en su conjunto, ¿no? Hace un par de horas acaba de comparecer Boris Johnson ante los ingleses y les ha dicho ahora, con una incidencia, como se puede ver en el gráfico, 4 veces la que era en marzo de contagios, que el curso adecuado no es el confinamiento total de la economía. Bueno, en ese plano tenemos que convivir, no solo en el sanitario y en el económico, y luego hablaremos más de este segundo, ¿no? Para ahondar en esta realidad compleja de lo que es el virus, pues me ha parecido interesante poner este gráfico de la evolución en Estados Unidos, no porque queramos poner Estados Unidos, sino porque es el que nos tiene esta información más actualizada de las 4 variables que vamos a ver, y donde se ve esta realidad un poco más en su conjunto, ¿no? Tenemos ahí, en primer lugar, los test realizados, luego los contagios, que es lo que hemos visto en la página anterior en las distintas zonas, luego están las hospitalizaciones y, por último, están los fallecimientos, ¿no? Una cosa muy clara que ha ocurrido es que los test se han multiplicado. O sea, si hablábamos antes de una exponencial, probablemente la exponencial más grande que estamos viendo es en los test realizados, ¿no? Esto tiene un impacto muy significativo luego en distintas variables, ¿no? De los contagios ya hemos hablado, de las hospitalizaciones. Bueno, parece curioso, ¿no?, que siendo lo que podríamos llamar una segunda ola de contagios en Estados Unidos mucho más grande que la primera, el número de hospitalizaciones se queda bastante estancado, ¿no? No llega a superar la primera montaña de la primera ola de contagios. Bueno, esto tiene que ver con los test, tiene que ver con que los test, en un primer lugar, se hacen a las personas con síntomas, a la gente que entra en los hospitales, a gente probablemente más problemática, porque si nos acordamos ahora de aquellos momentos, la idea era decirle a la gente que tenía menos síntomas o que estaba llevando la enfermedad razonablemente bien que se quedara en casa. Esos no eran testados, no llegaban a los hospitales, ¿no? A los hospitales llegaban probablemente casos más graves. Eso provoca que, bueno, con una población que entra a los hospitales más joven de media de la primera ola, pues tampoco viéramos que explotaban mucho los
los casos, ¿no? Porque no todos ellos necesitaban hospitalización. Y probablemente más relevante, y que tiene que ver ya no solo porque la muestra se hace con un elemento más amplio de gente más joven, de gente que se está contagiando y que tiene más probabilidad de salir adelante, está también la curva de experiencia de los propios hospitales, ¿no? Probablemente hace 8 o 9 meses no sabía muy bien cómo tratar a la gente. Ahora, después de este plazo, pues yo creo que las pautas que tienen ya los hospitales sobre las distintas fases en las que se encuentran los pacientes pues son mucho más claras. Ya saben tratar mucho mejor a los distintos pacientes, a los distintos síntomas, y esto también ayuda a que los fallecimientos sean mucho más bajos, ¿no? Hablábamos de las hospitalizaciones que no llegan al pico de los contagios de la primera ola. Como se puede apreciar, las muertes se quedan mucho más atrás en esa segunda ola que tienen los americanos, ¿no? Me ha parecido también interesante, porque es el caso nuestro en España, de hablar un poco de lo mismo, y esto es una estadística que sale a diario en El Confidencial y que pone en relación los contagios en España con el número de fallecimientos, también en España. Aquí hay que tener cuidado porque la escala de abajo, la de fallecimientos, es distinta, está multiplicada por más de 10, no es lo mismo, aunque las áreas parecen similares, el número de contagios que el de fallecimientos, sino hay que dividirlo más o menos por 10. Pero sí nos permite poner en relación una oleada con la otra, ¿no? En la primera oleada estábamos hablando de unos máximos de contagios de unos 8.000 y con unos fallecimientos que llegaron en el pico a los 800. Ahora pues estamos claramente por encima de la primera ola en los contagios y, sin embargo, en los fallecimientos nos hemos quedado mucho más atrás, ¿no? Estamos hablando más o menos de 100, 100 y pico personas, que es lo que ahora la media de 7 días nos indica, ¿no? Y luego comentaba que esto, bueno, se tiene que poner también en relación con el plano económico, ¿no? La verdad es que ha sido muy espectacular lo que hemos vivido este año, ¿no? No tiene parangón. Empezamos por esta filmina, que lo que nos viene a poner son los datos de PMI, tanto en Europa como en Estados Unidos, durante los últimos meses. Los PMI tienen una cosa buena también, y es como los contagios que hablábamos antes, ¿no? Que es un indicador bastante de tiempo real y que nos permite tener una cierta sensibilidad de hacia dónde van las economías. Además, es un indicador no sesgado, no se piden opiniones ni expectativas, sino que simplemente se le preguntan a los empresarios, a los gestores de compra de las empresas, cómo ven la situación actual, cómo van los nuevos pedidos, cómo va la producción, la ocupación y distintas variables, ¿no? Bueno, pues como comentaba, el daño que hemos visto este año en el primer trimestre y comienzos del segundo ha sido muy espectacular, ¿no? Se ha cebado mucho más, como se puede ver ahí, en servicios que en manufacturas, y se ha cebado más en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos el confinamiento ha sido más parcial, es verdad que en determinadas zonas como Nueva York ha sido algo más elevado, pero en el conjunto de Estados Unidos respecto al conjunto de Europa pues ha sido más leve, ¿no? Y eso se ha dejado notar. Ha sufrido más servicios que manufacturas, entre otras cosas porque las manufacturas probablemente ya venían de un periodo complicado con la guerra comercial, habían sufrido algo y tenían una especie de rebote en marcha, y luego porque también las manufacturas son más difíciles de parar en seco, ¿no? No es lo mismo parar una fábrica de acero que cerrar la persiana de un bar, ¿no? No tiene el mismo impacto económico. Los servicios se han paralizado en su práctica mayoría. Podemos pensar que a lo mejor servicios tipo abogados, consultores, pues siguen trabajando, pero la mayoría del resto pues han tenido que cerrar las puertas en momentos de confinamiento tan agresivos como hemos tenido, ¿no? Y también hemos querido dejar ahí cuál ha sido la evolución en la primera parte de las dos gráficas de estos indicadores en momentos de crisis, como fue en el 2008, que es la primera de las gráficas, y luego en un momento más o menos razonable de expansión, ¿no? Como ha sido la expansión del 2010 al 2019, ¿no? Como veis, los movimientos se mueven entre 40 y 55, ¿no? Y ver estos movimientos que hemos visto este año del PMI de servicios en niveles de 10, pues es muy espectacular, ¿no?
Esto tiene su traslación sobre lo que es el crecimiento de las economías, ¿no? Que es algo que conocemos con más retardo, pero que al final llega, ¿no? y apunta muy en la línea de lo que hemos visto en los PMIs. Estas son las previsiones que hizo el FMI en junio, es decir, más o menos cerca del huracán de la pandemia, y vemos ahí que los efectos pues, son muy significativos, ¿no? Estamos hablando de caídas en el PIB mundial del en torno del 5% y en Estados Unidos y en Europa pues, del 8 y del 10%, ¿no? China sufre en el primer trimestre, pero a partir de entonces empieza a crecer y va a tener un año, como se ve, plano o incluso positivo, ¿no? El FMI acaba de actualizar sus datos hace unos días y bueno, ya las sensaciones son mejores, ¿no? De estar en el ojo del huracán, de tener menos visibilidad como teníamos en junio sobre lo que iba a pasar, pues las cosas han ido mejorando, ¿no? Está claro que bueno, vamos a tener un tercer trimestre que apunta a muy positivo. Los americanos, que tuvieron una caída en el PIB anualizado del 37% durante el segundo trimestre, pues van a crecer probablemente más del 20% en el tercero. Y bueno, las previsiones para lo que queda de año son razonables, ¿no? Yo creo que ahora mismo son de cierto crecimiento, no tanto como durante el tercer trimestre, pero las previsiones claramente han ido al alza durante los últimos meses, ¿no? Poniendo un poco esto en contexto también con el 2008, para que veamos la gravedad de una caída del PIB del 5%, en 2008 el PIB mundial se quedó básicamente plano. Probablemente en la gran crisis previa a esta más importante que habíamos visto en la historia reciente, ¿no? Caer un 5% pues es bastante, ¿no? Y caer un 8% en la zona euro pues es también una caída bastante significativa, ¿no? Y por eso comentaba antes que tenemos que convivir con un tema que es el sanitario, la salud, y en paralelo con el económico, ¿no? Porque bueno, es muy importante que a nivel sanitario las cosas evolucionen bien, que si hay problemas se pueda hacer confinamientos mejor selectivos que nacionales, que haya restricciones de la movilidad, pero un escenario como el segundo trimestre, una caída tan gorda de los PIBs, pues sería ahora mismo muy grave para las economías, ¿no? Yo creo que, al igual que comentaba antes Boris Johnson, que no está ahora mismo en la ecuación, pues va a ser complicado que lo veamos, ¿no? Tiene que ponerse otra vez mucho más complicada la situación, ¿no? ¿Quién ha venido al rescate? Lógicamente, cuando la actividad se te desploma, cuando las empresas y los hogares pues lo están pasando muy mal, porque te pueden despedir, porque a lo mejor no puedes consumir. Bueno, pues es el momento típico en el que las políticas expansivas se ponen en práctica, ¿no? Lo bueno que tenemos ahora respecto a lo que ocurrió en el 2008 es que ahora, y probablemente con el retrovisor de lo que pasó entonces, es que es mejor actuar tarde y de manera contundente que en dejarlo pasar e ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Yo creo que los americanos esto lo han tenido más claro en general desde el principio. Aquí en Europa nos ha costado más, ¿no? Pero bueno, lo que hemos visto a nivel mundial, y aquí están solo los tipos en Estados Unidos y en Europa, han sido rebajas de tipos de todos los bancos centrales. Hemos visto programas de estímulo fiscal prácticamente en todas las economías y bueno, pues esto lo que está poniendo de manifiesto es que en estos momentos tan complicados, y lo estamos viendo en el rebote del tercer trimestre, en el rebote económico, pues son muy importantes, ¿no? Esto también es una curva bastante exponencial, ¿no? Y es el balance de los bancos centrales durante este año y lo que se espera para el que viene, ¿no? Esa línea tan vertical del final, ¿no? Bueno, como decía antes, lo tienen muy claro, ¿no? Y yo creo que la excusa, además de la pandemia, es que ha sido tan evidente que no podían hacer otra cosa, ¿no? Cuando tienes temas como los que tuvimos en el 2008,
crisis financiera, de que los bancos a lo mejor han tenido un comportamiento que hubiese sido mejorable, a lo mejor la necesidad de actuar por parte de las políticas expansivas se pone un poco más en entredicho. Ahora, pues yo creo que el convencimiento era clarísimo de que se tenía que hacer algo y muy rápido y muy importante, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. La verdad es que llevamos años oyendo hablar que el arsenal de los bancos centrales pues cada vez es más reducido, que probablemente esté bastante agotado. Y bueno, yo creo que lo que hemos visto durante los últimos meses es una seña más de que esto no es así, ¿no? Yo creo que hemos visto programas que no se habían hecho nunca. La FED nunca había comprado bonos corporativos, lo está haciendo. Aquí en Europa el programa de rescate fiscal pues ha sido la primera vez en la que nos hemos puesto de acuerdo para emitir unos bonos respaldados por la Unión Europea, que es algo que probablemente no se veía en ese proyecto de Europa que iba a llegar tan pronto. Y bueno, esto ha sido un acicate, pero volviendo a los bancos centrales, ya se están apuntando a más cosas, ¿no? La FED acaba de cambiar el objetivo de cómo mide la inflación. Antes hablaba del 2% y ahora dice un objetivo simétrico del 2%. Es decir, la va a dejar subir por encima del 2% para recuperar toda esta fase en la que hemos estado por debajo del 2% antes de preocuparse por una subida de tipos, ¿no? También es importante el arsenal que tienen todavía en lo que ellos denominan forward guidance, ¿no? Que es las expectativas que van generando en el mercado. Bueno, las expectativas ahora mismo de los tipos de la FED es que se van a quedar donde están por lo menos hasta finales del 2023. O sea, que ya nos están diciendo que tenemos 3 años de tipos en el cero, ¿no? Ayer Yellen, la antigua presidenta de la FED, puso un tuit en el que decía que esperaba que la FED hiciera también un forward guidance sobre la compra de activos. Eso es otra cosa que está por venir. Es decir, no solo te va a decir la FED que va a comprar a un determinado, en un determinado grado o en un determinado importe durante los próximos meses o años, sino que te va a decir a lo mejor en un momento dado que los bonos que tiene el balance se van a quedar en el balance durante los próximos 5 o 10 años, ¿no? Bueno, eso es algo que también puede estar por venir, ¿no? Y bueno, luego tenemos también experiencias como las que ya hemos visto en el Banco de Japón, como es el control de la curva, decir, bueno, pues es que no quiero que los tipos del bono a 10 años suban del 1%. Bueno, eso lo está haciendo Japón, lo puede hacer el resto de bancos centrales, o la compra de renta variable, que también está haciendo el Banco de Japón o el Banco de Suiza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí los bancos centrales pues siempre nos sorprenden con algo más y probablemente en el futuro veamos nuevas actuaciones al respecto, ¿no? Bueno, uno de los temas de los que hay que hablar este año y por la evolución de los últimos meses es de la divisa, ¿no? O de las divisas, mejor dicho. Aquí está el cambio del euro contra el dólar, porque probablemente es el que más nos importa como europeos y a nosotros, desde luego, como inversores, porque tenemos bastante exposición en Estados Unidos, pero bueno, está siendo muy interesante el año en las divisas, ¿no? Como se puede apreciar ahí, llevábamos una temporada larga con el euro más bien débil, ¿no? Esto tenía que ver con distintos temas, con bajo crecimiento, con que es la economía más expuesta al comercio internacional y estaba viéndose afectada por la guerra de Trump. Bueno, esto hacía o ayudaba a que el euro se permaneciera más o menos débil, y este año lo que hemos visto es una apreciación, una depreciación del euro o una apreciación del dólar, una depreciación del dólar, perdona, una apreciación del euro durante los últimos 3 o 4 meses, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema que es bastante claro, más allá de que los americanos dan esa sensación de que van más rápido por delante y que están poniendo más dinero encima de la mesa y que eso pues también está apoyando la caída del dólar. El tema del nuevo fondo de recuperación en Europa, que es la primera
vez que nos ponemos de acuerdo para lanzar un bono europeo, pues yo creo que también ha servido para quitarle parte de esos miedos que todavía permanecían de posible ruptura de la moneda, ¿no? Bueno, yo creo que eso, no sé si se ha roto del todo, pero ha mejorado mucho con esta emisión de Europa y, bueno, pues está detrás también de este movimiento. Nosotros llevamos mucho tiempo comentando que el dólar a 1,15, 1,20, pues es más o menos donde tiene sentido que esté si lo miramos por poder adquisitivo de las monedas, ¿no? Luego tienen sus dinámicas particulares, como ahora con la gran emisión de deuda en Estados Unidos o con la mejora del sentimiento en Europa, pero también se puede apreciar en el gráfico que durante los últimos 5 años el cambio ha estado bastante comedido o encorsetado entre 1,10 y 1,20, ¿no? Y bueno, yo creo que esto tiene que ver también porque al final los americanos no están cómodos con un dólar fuerte y los europeos tampoco lo estamos con un euro fuerte, ¿no? Y empiezan a soltarse las costuras cuando se van fuera de esos niveles, ¿no? El Banco Central Europeo, que sorprendió probablemente en junio por ahí, cuando ya era evidente la fortaleza del euro sin decir nada, durante los últimos 2 meses el mensaje está siendo bastante nítido, ¿no? Ellos siempre dicen que no es una variable de las que ellos miran, porque ellos miran básicamente la inflación y la estabilidad financiera. Pero lo que sí han dicho y han dejado muy claro durante las últimas comparecencias, que el tipo de cambio es muy importante a la hora de explicar esa variable que es la inflación, ¿no? Y por lo tanto es un tema que les preocupa. Bueno, no sabemos lo que va a hacer el euro contra el dólar, pero bueno, yo creo que en 1,20 Europa se queja y bueno, a lo mejor tampoco lo vemos subir mucho más respecto a esos niveles, ¿no? Y luego tenemos los 2 eventos que tenemos para las próximas semanas y empezamos por las elecciones en Estados Unidos. Si nos hubieran preguntado hace un año cuál era el evento del 2020, claramente este era el evento del 2020. Luego se ha visto superado por el COVID, pero bueno, es un tema de capital importancia y que bueno, vamos a comentar ahora durante unos minutos. Tiene mucho peso lo que es la carrera presidencial. Se habla mucho de que el presidente va a ser Biden o Trump, pero no hay que olvidarse de que estas elecciones no es solo para elegir al presidente de los Estados Unidos, sino también para elegir a toda la Cámara de Representantes, lo que es nuestro Congreso de los Diputados, y a 1/3 del Senado. Y esto tiene implicaciones importantes, porque que los presidentes tengan las cámaras a favor, las dos, les va a ayudar mucho en sacar la regulación o normativa que quieran sacar, ¿no? En distintos temas. Que tengan las cámaras divididas y una en contra, pues les va a limitar en algo la puesta en práctica de sus programas electorales, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay temas que son importantes y sobre los que volveremos. Esto lo hemos actualizado esta mañana y es en base a encuestas. ¿Cómo es el mapa electoral ahora en Estados Unidos? Ahí los distintos estados tienen o vienen reflejados en ellos los votos electorales, los votos que aportan a la carrera a la presidencia, y luego el color, bueno, el color rojo es el de los estados que se alinean ahora en las encuestas con Trump y los azules son los demócratas. Aquí todavía parece que hay bastante indecisión, hay muchos estados en gris, que son los que tienen que dar el presidente, la elección del presidente, pero probablemente este mapa, que es territorial y que te pone, te da probablemente una idea sesgada de cómo está el voto en Estados Unidos, se explica mucho mejor con el siguiente, ¿no? Y es
el mapa también de Estados Unidos con los distintos estados, pero en vez de tener en cuenta el tamaño del estado, lo que se tiene en cuenta es la importancia a nivel electoral de esos estados. Cuando se ve así, la foto anterior parecía bastante roja, porque Trump va a ganar en muchos estados muy grandes de territorio, pero que dan pocos votos, y sin embargo los demócratas van a ganar en muchos estados que son más pequeños, pero que dan muchos votos, ¿no? Y esta idea de la masa azul frente a la roja, pues es más, está más en consonancia con lo que ahora dicen las encuestas, ¿no? Aquí va a ser vital Florida, que es el de abajo del todo. Ahora mismo está más bien en gris. Es muy importante para Trump. Si no gana Florida, ya puede dar por perdidas las elecciones. Texas, que es otro que veis ahí en gris a la izquierda, es un estado históricamente republicano y sería una sorpresa que no lo siguiera siendo, pero luego va a tener que recuperar también Trump alguno de los estados swing del norte, como Pensilvania o Ohio, que ahora mismo parecen demócratas, y que si quiere tener opciones de ganar, pues los va a tener que recuperar, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que está viendo el mercado es que va a ganar Trump. Lo que está puesto en precio probablemente es que va a llevarse no solo el Congreso, Biden, va a ganar Biden, y que no solo se va a llevar el Congreso, que ya lo tiene, sino que va a recuperar el Senado, y que esto el mercado lo está viendo bien porque son los demócratas los que van a impulsar un plan de estímulos o quieren impulsar un plan de estímulos más importante, como estamos viendo todo el día en la prensa, ¿no? Que Trump consiguiera el Senado, pues podría limitar algo esto. Que Trump ganara las elecciones presidenciales, pues se vería más como un status quo de cómo estamos ahora, ¿no? Y probablemente el escenario más negativo que tenemos encima de la mesa es una elección muy reñida en la que a lo mejor Trump gane con los votos presenciales la noche electoral, pero sin embargo los votos por correo, que van a ser muchos y van a llegar algunos tarde, o sea, ya se habla de semana electoral y no de día electoral, pues pueda provocar un empate o una victoria limitada para los demócratas, ¿no? Yo creo que ese es el escenario que tenían los mercados probablemente en septiembre, cuando las encuestas estaban más ajustadas, y probablemente sería el peor para los mercados si finalmente se materializa. Y por último tenemos el Brexit. El Brexit, bueno, decían el otro día, decía algún americano que ellos llevan 2 elecciones presidenciales y aquí seguimos con el Brexit 5 años después, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora mismo lo bueno que tiene esta situación, el Brexit en sí, es que el precipicio ya está ahí, o sea, no hay patas hacia adelante. Reino Unido sale el día 31 de diciembre y va a salir con o sin acuerdo, o con un acuerdo más amplio o más de mínimos, ¿no? Pero va a salir en cualquier caso. Ha habido un poco de ruido durante las últimas semanas. Ahora el mercado ya está bastante más tranquilo. Ayer la libra subió más de un 1% y eso es reflejo de que, bueno, yo creo que está, desde luego, en el bien de Reino Unido, también en el de Europa, pues que se llegue a algún tipo de acuerdo y no haya un portazo al final en el Brexit, ¿no? Pero bueno, esto lo iremos viendo durante las próximas semanas. Y además, como el plazo es 31 de diciembre y antes tiene que ratificarse y por los distintos Estados miembros, pues no es que vayamos a tener la solución en el 31 de diciembre, sino que probablemente en la primera mitad de noviembre o así, pues ya tengamos el acuerdo definitivo. Y veo que ya he hablado suficiente, aquí es hasta donde tenía yo previsto comentar, y ahora les voy a dejar con Marta Campello para que siga con la presentación. Gracias, Ángel. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues después de este repaso fantástico de la actualidad que nos ha hecho Ángel, yo me voy a centrar un poco más en repasar cómo lo han hecho los mercados, los distintos activos, qué decisiones hemos tomado y estamos tomando ahora en las carteras, cuál ha sido el resultado de todas estas decisiones y, lo más importante, ¿no?, cómo afrontamos también el futuro más inmediato.
Dividiendo el mercado en dos grandes bloques, vamos a empezar hablando o describiendo lo que ha ocurrido en el mercado de la renta fija y luego pasaremos al mercado de la renta variable. Y en renta fija también vamos a hacer dos divisiones. Vamos a empezar por aquel mercado cuyo riesgo fundamental es el riesgo de tipos de interés, es decir, qué ocurra con esa referencia de los tipos de interés, y una segunda parte que es la parte del mercado que, aun también teniendo riesgo de tipos de interés, lo que más importa es la calidad crediticia o el riesgo asociado a los emisores de esos bonos. En la parte, por lo tanto, de bonos gubernamentales, lo que hemos visto es bastante tranquilidad en los últimos meses. Vivimos ciertos momentos de estrés en los peores momentos de la epidemia, es lógico. Ya comentábamos que esta situación había sido absolutamente extraordinaria en todos los mercados y en todos los activos, pero desde entonces llevamos unos cuantos meses con una cierta calma. Este movimiento espectacular que hemos visto aquí se corresponde con el gráfico que ha enseñado Ángel y es la acción tan contundente que vimos por parte de la Reserva Federal de llevar los tipos desde el 2,25 hasta el 0% en dos movimientos, especialmente en el segundo movimiento que hicieron, que fue devolverlos al cero. Y desde entonces el bono americano se ha movido más o menos lateral. En los últimos días hemos visto un ligero repunte que tiene que ver con esas expectativas del plan de estímulo fiscal y ahora mismo el bono americano a 10 años nos ofrecería una rentabilidad positiva, pero muy inferior al 1%. Se está moviendo alrededor del 0,65, 0,80 que lo tenemos ahora. En el caso de la deuda alemana, que es la que se percibe como de más calidad en Europa, lo que hemos visto también ha sido, bueno, pues el bono alemán ahí instalado en la zona del entre menos 0,40, menos 0,60. Este movimiento se ha producido en los últimos días también al calor de la epidemia o las noticias sobre los repuntes. Y en el caso de los bonos que, siendo bonos de gobierno, han sido percibidos en algún momento como de más riesgo por parte del mercado, aquí hemos puesto como ejemplo el bono español, podríamos haber puesto también el bono italiano, tuvieron un momento de muchísimo estrés en las jornadas más duras de la epidemia y aquí ha sido la acción de los bancos centrales, como también comentaba Ángel, la que ha devuelto al bono español a niveles muy cerquita del mínimo histórico que hemos llegado a ver. La buena noticia es que aquí vemos muchísima calma, no hemos visto tensión desde esa intervención de los bancos centrales. La mala noticia es que para los inversores este tipo de bonos han dejado de ser una oportunidad atractiva. En Europa la seguridad no se paga, incluso se paga con TIR negativa. Y en Estados Unidos, un inversor que quisiera tener esa rentabilidad tendría que asumir, un inversor europeo que quisiera asumir esa rentabilidad tendría que asumir el riesgo de la divisa, con lo cual, bueno, pues vemos un escenario donde los tipos van a permanecer bajos durante muchísimo tiempo, pero desde el punto de vista de retorno, pues la verdad es que no le vemos mucho atractivo y eso nos ha llevado, bueno, pues a estar, luego lo veremos más adelante, muy infraponderados en este tipo de deuda. Centrándonos ahora en el mercado de bonos, donde es más importante el riesgo asociado al emisor de esos títulos, tenemos una parte que son los bonos de mejor calidad, lo que normalmente se denominan investment grade, y en esta otra parte tenemos los bonos high yield o bonos de alto rendimiento, que normalmente llevan asociada una peor calidad crediticia. Bueno, la nota común en los dos mercados fue un estrés extraordinario en el mes de marzo y en el mes de abril. Pocas veces, cuando alguien mira la reacción del mercado de bonos, encuentra comportamientos semejantes a estos. Aquí, lógicamente, la acción de los bancos centrales fue todavía más importante porque, en el caso, por ejemplo, del Banco Central Europeo, el programa de compra de activos, sobre todo, incide en el mercado del investment grade. En Estados Unidos incide además en el mercado de high yield, con lo cual no es baladí para lo que ha ocurrido en estos mercados y lo que hemos visto ha sido una compresión impresionante de los spreads asociados a estos bonos. La oportunidad se ha cerrado rapidísimamente. Si la ampliación se produjo en apenas semanas, el cierre de esos spreads se ha producido en unos pocos meses. En el caso de los bonos de mejor calidad, lo tenemos en términos de TIR muy cerquita de los mínimos históricos que había tocado en ciclos anteriores. En el caso de high yield, desde el punto de vista de rentabilidad, una media del mercado de bonos de alto rendimiento en Europa nos ofrecería una rentabilidad anualizada esperada, por hacer el ejercicio simple, de un 4,5%, es decir, aquí le quedaría todavía un cierto camino para volver a los mínimos históricos, pero
Un aspecto que es muy importante es que estos bonos incorporan riesgo emisor. Estamos en una situación donde, como comentaba Joaquín al principio y comentaba también Ángel, estamos manejando mucha incertidumbre económica. El mercado ahora mismo está poniendo en precio que en los próximos meses la tasa de defaults o la tasa de impagados en este mercado también va a crecer. Nosotros aquí lo vemos muy poco atractivo, lo que pasa es que hay un viento de cola muy importante, que es que el Banco Central Europeo va a seguir comprando a través de sus programas de compras gran parte de este mercado de bonos, con lo cual aquí nos acompaña el Banco Central Europeo, tenemos poca rentabilidad, veremos cómo gestionamos esto. Aquí tenemos un poquito más de rentabilidad, pero lógicamente tenemos que tratarlo como un activo de riesgo, que es lo que lleva asociado detrás. Pasando ahora al segundo gran bloque de activos, vamos a analizar el comportamiento de renta variable y aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio de disección, como si fuéramos cirujanos de este mercado, porque este año estamos viendo cosas interesantísimas. Si nos quedáramos únicamente con esta foto, no estaríamos para nada entrando en profundidad con lo que es el fondo del mercado. Esta primera foto nos da una lectura muy simple y es un inversor que hubiera tenido su cartera en acciones americanas, en el índice Standard & Poor's 500, a pesar de haberlas tenido en euros, en el año ya se habría quitado prácticamente el susto del cuerpo de haber pasado por el menos 30 que llegó a tener el mercado americano en el peor momento del mes de marzo. Ha habido otro mercado, que es nuestro mercado doméstico más amplio, que es el mercado europeo, que a pesar de haber tenido una caída muy parecida, ligeramente superior, pero muy parecida a la que tuvo el mercado americano en los peores momentos, vivió también una primera fase de recuperación muy importante, pero desde principios del mes de junio hasta ahora el mercado europeo no ha hecho prácticamente nada. El movimiento es plano o ligeramente planeando a la baja, mientras que vemos que el mercado americano ha seguido subiendo. Hemos puesto el IBEX como una anécdota. Nuestra cartera es una cartera global, luego voy a entrar en detalle en eso. El peso de España en nuestra cartera es prácticamente irrelevante, pero lo ponemos como un ejemplo de la sensación que muchos inversores tienen de lo complicado que está siendo el año cuando mira el periódico o cuando mira a las bolsas. Y lo que vemos es que incluso en el caso de la bolsa española, no solamente no hemos mejorado, no nos hemos quedado planos, como le ha pasado al Eurostoxx 50, sino que incluso hemos empeorado con todos estos repuntes asociados al número de personas contagiadas y estamos casi revisitando los mínimos que se tocaron en el mes de marzo. Una cartera global en euros a esta fecha llevaría una rentabilidad alrededor del 3% negativa en un año como el 2020. Vamos a bajar un grado más, vamos a olvidarnos de las geografías y vamos a diseccionar el mercado por sectores. Y lo vamos a dividir en tres fases. Una primera fase, que es la que se corresponde con las caídas que vivimos desde finales de febrero hasta prácticamente mediados finales del mes de marzo. Hay una correlación clarísima entre todos los sectores. Todo cae, sin excepción, algunos caen desde más arriba, otros caen desde algo más abajo. La caída media es de alrededor de un 35% común para todos los sectores. Hay un segundo movimiento que es típico de cuando se dan la vuelta a los mercados bajistas, es que la recuperación desde los mínimos se suele producir de una manera muy rápida, de una manera también acompasada en todos los sectores y lo hemos vuelto a ver este año. O sea, no hay ningún sector que desde los mínimos no recupere. Vemos que el que había caído menos recupera un poco más, el que más había caído también recupera y este movimiento llega más o menos hasta el día 8-10 de junio. La tercera fase quizás es la más interesante porque es donde se rompe esa correlación y donde se abren las diferencias amplias entre unos sectores y otros. Vamos a empezar por lo malo. Bueno, pues en el furgón de cola están dos sectores, pues que lógicamente se ven más afectados por muchas razones en un entorno de incertidumbre económica, que son el sector de la energía, que ha vuelto muy cerquita de los mínimos que marcó en marzo, acumula una pérdida en el año 2020 casi de un 50%. El sector financiero también, después de un intento de recuperación en esos finales del mes de junio, hoy está por debajo de esos niveles con una caída acumulada de un 24%. Aquí estamos dividiendo el mundo por sectores. Hay un grupo también de sectores, hemos hecho una simplificación porque si no el gráfico salía muy pesado de datos, pero aquí estamos hablando de una parte muy importante del mercado, que lo que vemos es que prácticamente desde finales del mes de junio o desde que se inició esa recuperación hasta hoy,
pues prácticamente tampoco han hecho nada. Es decir, toda la rentabilidad la consiguieron en ese primer rebote. Aquí tenemos sectores importantes, pues como el sector industrial, el sector de materiales, por ejemplo, o el sector de consumo básico. Pero aquí hay una peculiaridad, y es que probablemente, contra la intuición de muchos inversores, uno de los sectores que lideraba las subidas en el segundo trimestre del año y que además, por su propia naturaleza, es uno de los protagonistas en un entorno de pandemia, como es el sector salud, pues después de esta recuperación espectacular, luego prácticamente se ha quedado plano. Muchas veces decimos que el mercado se mueve por expectativas o por esperanzas y, en la medida en que va digeriendo las noticias, ya prácticamente estas no tienen efecto. Bueno, ahora mismo estamos conviviendo en una situación donde todo el mundo da por hecho que vamos a tener vacuna, incluso vamos a tener varias vacunas, incluso vamos a tener miles y miles y miles de dosis de vacunas, con lo cual ahora el problema no es que la tengamos o no, sino cuándo la vamos a tener y cuándo nos vamos a poder vacunar. Entonces, hemos visto una cierta calma después de ese primer movimiento de recuperación en un sector que ha sido uno de los protagonistas de este año. En la parte de arriba tenemos clarísimamente a los dos sectores ganadores de este año 2020. La tecnología es una obviedad que sin tecnología cada uno de nosotros no hubiéramos sobrevivido probablemente, pero lo hubiéramos hecho muchísimo peor. No habríamos podido trabajar desde casa, no nos habríamos podido comunicar con nuestros familiares, no habríamos podido comprar para que nos lo lleven a casa. Es decir, ha habido muchísimas cosas que hemos podido hacer gracias a la tecnología y por eso se merece también estar ahí arriba. Y luego ha habido un sector, que es el sector de consumo discrecional, que tiene un componente cíclico y aquí también es contraintuitivo, que es otro de los ganadores del año. En este sector, algunas de las compañías que más pesan son conocidas de todos los inversores. Una de ellas es Amazon. Amazon, en el conjunto del año 2020, a pesar de haber pasado por aquí, gana más de un 70% en el acumulado de este año. Y por poner una anécdota, otra de las compañías que está contabilizada en ese sector es Tesla, que sube más de un 400% en el año. Con lo cual, bueno, pues luego seguiremos desgranando esto, pero la razón de que nos parezca un ejercicio muy simplista quedarnos en las geografías es que, en función de cómo hayas repartido tu cartera entre unos sectores y otros, el desempeño en un año tan complicado como este ha podido tener un gap o un hueco de más de un 70%, casi un 75% en la cartera de un inversor. Lo que estamos viendo también es que todas estas tendencias lo que están haciendo es alterar la composición del mundo en cuanto a las oportunidades de inversión para nosotros como gestores y para ustedes también como inversores. Si miramos al mercado americano, el peso de los sectores ha cambiado mucho en los últimos años, pero hoy en día hay dos sectores que tienen un peso muy relevante en el índice. Prácticamente un 40% del mercado americano lo representan esos dos sectores ganadores, también se han ido haciendo más grandes en el conjunto del año. En Europa, aunque esos sectores lo han hecho prácticamente igual de bien que en los americanos, el peso de cada uno de ellos en los índices es un poco distinto. Sobre todo llama la atención que en Europa el peso que tenemos en tecnología es la mitad de lo que ese sector pesa en los Estados Unidos. Como curiosidad, para que vean ustedes cómo ha alterado esto el orden mundial, un sector que ha sido importantísimo en los índices de renta variable durante prácticamente toda nuestra historia, hoy se ha quedado con un peso irrelevante. El sector de la energía, las grandes petroleras, las grandes empresas de energía en Estados Unidos hoy pesa alrededor de un 2%, es decir, es muy poco relevante en el índice, y en Europa pesa alrededor de un 4%. O sea, y esto bueno, pues nos llama también la atención de los cambios a los que estamos asistiendo. Siguiendo con ese movimiento de concentración, no es solamente espectacular a nivel sectorial, es que es más espectacular todavía cuando lo consideramos fijándonos en unos pocos nombres. Estamos en un momento en el que el ganador se lo lleva prácticamente todo, o el grande se hace todavía más grande. Bueno, Apple es la primera compañía cotizada en Estados Unidos que ha logrado superar la capitalización bursátil de 2 trillones de dólares, sigue ahí instalada en esa capitalización. Desde los mínimos de marzo ha ganado más de $1 trillón de capitalización, por ponerlo en perspectiva. Y cuando nos enfrentamos al índice americano, si queremos crear una cartera, por cada Apple que compramos,
nos podríamos comprar casi 200 compañías. Es decir, el Standard & Poor's 500, Apple ya es un megabicho que equivale en tamaño prácticamente a 200 compañías del índice. Y algunas de esas 200 compañías son conocidas, incluso para un inversor europeo. Tenemos la compañía como Tiffany's, la de las sopas Campbell, Domino's Pizza, la gestora de fondos Invesco, Hewlett Packard, que está ahí entre esas compañías, Gap. Es decir, que son compañías Forbes que a todos nos suena. Si a esta una muy grande, la más grande del mundo, le sumamos otras 4, solamente 4, lo que vemos es que el incremento de peso en los índices ha sido absolutamente exponencial. Hoy estamos poniendo muchas curvas exponenciales en esta presentación. Hace 5 años, solamente 5 años, el peso lo tenemos aquí puesto, que son Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google, en los índices o en el índice americano no llegaba al 7%. Hoy en día estas 5 representan un cuarto de todo el mercado americano. Pero además de por el peso, ha sido espectacular su contribución a la rentabilidad del mercado. El Standard & Poor's 500, en el año 2020, cuando cogemos el comportamiento de las 500 compañías, ya lo hemos comentado antes, está ligeramente en positivo. Es el gráfico que hemos enseñado al principio. Bueno, esto está en dólares, pero a la rentabilidad aquí le tenemos que quitar un 5% por el efecto de la divisa. Si le quitamos a 500 compañías la rentabilidad que han obtenido esas 5, que además son muy grandes, estaríamos hablando que el mercado americano prácticamente, en euros está perdiendo dinero en el año, en dólares está prácticamente plano. Si hubiéramos hecho una cartera en la que una diversificación de 5 nos pareciera razonablemente suficiente, es decir, hubiéramos descartado 495, pues este año estaríamos teniendo una rentabilidad bastante espectacular, cercana al 50%. Probablemente cuando lo comparamos con el mercado americano, incluso estamos haciendo la asunción de una cierta normalidad. Es algo que nos estamos acostumbrando a ver, nos estamos acostumbrando a hablar. Nos parece que incluso una cuarta parte del índice, pues puede tener sentido que lo representen estas compañías. Si hacemos este ejercicio a nivel del mundo, nuestro universo de inversiones global, el índice MSCI mundial está representado por 1.600 compañías. Esas 1.600 compañías son un universo de inversión suficientemente amplio. Es nuestra materia prima cuando tenemos que elaborar una cartera. Bueno, pues 1.595 compañías representan ahora mismo un 85% del índice. El 15% restante del mundo lo representan estas 5. En un año como este, haber tenido una cartera global, es decir, las 1.600 compañías todas juntas, nos hubiera dado una rentabilidad, como decía antes, cercana al menos 3% en el año. Si hubiéramos dejado fuera a estas 5, estaríamos hablando de que la rentabilidad no sería del menos 3, sino que sería del menos 10, es decir, el 7% de la rentabilidad del índice este año la están aportando estas 5 compañías. Esto es muy relevante para entender los resultados de una cartera. El índice mundial normalmente, históricamente, ha sido un índice muy exigente, pero lo que estamos viendo es que ha pasado una parte muy importante de la rentabilidad la explica lo que ha hecho el sector tecnológico, lo que ha hecho el sector de consumo discrecional, mucho más lo explica el comportamiento de estas 5 grandísimas empresas que además han sido beneficiarias en un entorno tan complicado y de pandemia como hemos vivido en el año 2020, pero nos abren una dificultad o un reto cuando miramos a futuro. Los niveles altos de concentración nos exigirían ahora mismo que la extrapolación del comportamiento o de los resultados de esas empresas obligatoriamente tuviera que ser lo mejor de lo mejor dentro de ese universo de 1.600 compañías. Nosotros hemos hecho cambios muy relevantes en las carteras, que ahora lo voy a enseñar. Hemos tenido el acierto de tener a todas estas compañías en cartera, pero también somos muy conscientes de que el mercado normalmente es un mecanismo perfecto de ajustar lo que está ocurriendo y a día de hoy incluso lo que podemos ver es que en algunas de ellas es probable que el precio a futuro pueda sufrir alguna mínima decepción. Hemos tenido un ejemplo esta semana con los resultados de Netflix. Netflix es otra de las que este año han tenido un resultado excepcional. Ha tenido un segundo trimestre excepcional, el mejor de su historia. La extrapolación de esa excepcionalidad en los trimestres futuros, pues en algunos casos se hace complicada, lo hemos visto con Netflix, ha decepcionado, ha sido un trimestre buenísimo, su tercer trimestre ha sido peor de lo que el mercado esperaba y la acción ha sufrido por estas circunstancias, con lo cual
Ha pasado, esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que explica el mercado. A futuro, la concentración en unos pocos valores entraña también riesgos a la hora de gestionar una cartera de renta variable. Vamos a meternos un poquito ahora en el posicionamiento que hemos tenido en nuestras carteras, tanto en la parte de renta variable como en la parte de renta fija, y cómo las tenemos compuestas. Bueno, tenemos ahora mismo, estamos infraponderados en renta fija respecto a nuestro índice de referencia. En el conjunto de la cartera tenemos alrededor de un 30% en bonos y lo tenemos repartido de dos maneras. La mitad prácticamente en inversiones de poco riesgo. Cuando nosotros planteamos una cartera de riesgo moderado, nuestro objetivo de rentabilidad es que esto no nos cueste dinero. Es decir, intentamos batir a ese menos 0,50 de la liquidez o a eso menos 0,60 que es la tira hoy en día de los bonos alemanes. Cualquier decisión que tomes entraña, lógicamente, un riesgo. En un momento de estrés tan grande como el que vimos en el mes de marzo, ni siquiera lo más conservador de la cartera, fondos cuasi monetarios, nos protegieron. Es decir, hubo un momento en el que prácticamente todo sufrió. El índice de mejor calidad en Europa, para poner un poco en perspectiva la magnitud de las caídas que hemos visto, llegó a caer cerca de un 8% en el peor momento del mes de marzo, y los diferentes colores son la evolución de los fondos que teníamos en cartera que componían nuestra parte de renta fija de menor riesgo. Aquí fuimos capaces de poner a trabajar un poquito de la liquidez que teníamos en la cartera, porque cuando los spreads se hablan mucho y cuando hay mucha tensión en el mercado, lógicamente es cuando surgen las mejores oportunidades. Bueno, lo que hemos visto desde entonces es que pues fondos como Mutuafondo FI, el Nordea Flexible Fixed Income, tenemos un fondo de ABS que es quizás el único que se ha quedado un poquito atrás, porque este es el único que no participa de ese programa de compras de activos del Banco Central Europeo. Este es un fondo de BlackRock, que es una estrategia muy flexible, muy conservadora, y el fondo Allianz Credit Opportunities. Leo los nombres y lo voy a hacer con todas las categorías de activos, porque cuando nosotros tomamos decisiones de inversión, elegimos a través de qué fondo, a través de qué gestor o a través de qué equipo especialista queremos jugar esas ideas. Bueno, lo que hemos visto es que después del susto y de las caídas del mes de marzo, también en los activos más conservadores, el desempeño de la gran mayoría de los fondos que tenemos en cartera ha sido muy bueno y hemos sido capaz de media de batir a ese índice europeo de alta calidad y, por supuesto, de batir a la liquidez, pues que es nuestra máxima, nuestra premisa para esta parte de la cartera. El 15% restante, el 15,5% restante, este es el posicionamiento hoy en renta fija después de que hemos recortado ligeramente las posiciones después de una recuperación espectacular. O sea, hemos visto las de renta variable, pero también los fondos de renta fija desde los mínimos han avanzado muchísimo. Aquí estamos hablando de la parte más agresiva de la cartera de renta fija. Aquí las caídas ya casi se empiezan a parecer a la renta variable, es decir, el índice de high yield llegó a caer casi un 20% o un 20% en los peores momentos del mes de marzo. La línea roja no la teníamos en cartera a principios del año, el resto de los fondos sí los teníamos en cartera. Básicamente son estrategias o de crédito más agresivas o de high yield o que combinan high yield con deuda subordinada financiera. Alguno incluso puede tener algo de deuda emergente. Aquí fuimos un pelín más valientes a la hora de reforzar la cartera. Lógicamente tiene más riesgo, pero también el daño era mayor y las oportunidades eran mayores. Lo que hemos visto es que es fundamental contar con estrategias flexibles, con gestores que en momentos como estos no se arruguen, que sean capaces de rotar la cartera y que sean capaces de pescar un poco en río revuelto. A mediados del mes de abril, decidimos incorporar algo de riesgo. Este es uno de los fondos más agresivos que tenemos en la cartera de renta fija. Es un fondo especialista en deuda subordinada financiera, es decir, en bonos emitidos por bancos y otras entidades financieras. Desde que lo hemos incluido en cartera, pues es una de las posiciones que más rentabilidad nos ha aportado. Lógicamente, y como comentábamos antes, aquí la yield es más atractiva, estamos hablando de un 4,5% prácticamente de yield esperada. El riesgo también es mucho mayor. Es fundamental que tengamos una diversificación adecuada, tanto por gestores como por estrategias. Aquí hemos reducido el riesgo hasta dejarlo en ese 15%. También la parte de crédito ha corrido mucho y también hemos aprovechado para bajarle un pelín el riesgo a la cartera y poder aprovechar futuras oportunidades si estas surgieran.
Pasando ahora a, bueno, ¿cómo hemos gestionado la renta variable? Bueno, pues la gestión de la renta variable ha tenido varios ángulos. Ha tenido un ángulo de cuánta renta variable queríamos tener y ha tenido un segundo ángulo que este año ha sido mucho más importante, que ha sido cómo queríamos tener esa renta variable. Hemos puesto el ejemplo del Avante Selección, es nuestra cartera modelo. Tenemos flexibilidad para mover el nivel de exposición del fondo. Afrontábamos el año razonablemente prudentes, invertidos por debajo del nivel de la neutralidad del fondo y además teníamos coberturas en la cartera. ¿Porque esperábamos una epidemia? No, porque nos parecía, de hecho no la esperábamos, porque nos parecía que a principios del año 2020 los mercados seguían corriendo con muchísima fuerza. De hecho, este es el máximo histórico del MSCI mundial, y las valoraciones eran un pelín más exigentes. En la medida que los mercados empezaron a caer, cayeron muy rápido y cayeron de una manera muy, muy contundente, nuestra decisión fue la de recomprar renta variable para nunca caer del nivel de exposición. En un momento determinado tienes que comprar 5, 10%, casi un 15% de la cartera, porque el mercado te va quitando exposición si no la vas recomprando. Cerca de los mínimos del año, no solo en los mínimos del año, cerca de esta posición, decidimos además pues coger una situación de cierta sobreponderación en renta variable, situarnos marginalmente por encima de ese 50%. El mercado en poco tiempo, en un trimestre, nos dio la razón en que había que permanecer invertido y en que merecía la pena haber sido valiente en recomprar y en ponernos ligeramente sobreponderados. Y a finales del segundo trimestre, lo que decidimos fue hacer la foto finish a esta fecha. Aquí estábamos conviviendo con caídas del 35%. Aquí estábamos con Avante Selección cayendo mínimamente un 2% en el año. Veníamos de haber subido en el momento máximo del año un poco más de un 2%, y prácticamente le habíamos quitado todo el estrés a nuestros inversores, que habían pasado por momentos complicados. En el caso de Avante Bolsa, que es la estrategia 100% renta variable, habíamos pasado por casi un +6 en esas circunstancias y ahora estábamos ligeramente por debajo del -5% en el año. Es decir, si nos hubieran tapado los ojos, si nos hubieran enseñado la foto a finales del segundo trimestre, podríamos decir que era un año absolutamente normal, con ligeras pérdidas en las carteras. Cuando nosotros elaboramos nuestro proceso de toma de decisiones, lo que tenemos que tener muy en cuenta es en qué escenario la cartera se sigue beneficiando de nuestra visión de mercados, en qué escenario la cartera puede llegar a tener momentos donde sufra más por el evento de la volatilidad. Hoy en día, como también antes decía Joaquín, es fácil hacer la lectura a pasado de lo que ha ocurrido. Salíamos del confinamiento, nos enfrentábamos a caídas históricas del PIB y de la actividad, no sabíamos todavía el daño en los beneficios empresariales, pero habíamos deshecho prácticamente gran parte del daño en las carteras. Y ahí decidimos tener un ejercicio de prudencia y otra vez tirar de una de las máximas de gestión de Avante, que es nuestro enfoque patrimonialista. Decidimos rebajar el riesgo de la cartera de dos maneras. Una de ellas fue rebajar el nivel de exposición. Lo hemos mantenido desde entonces alrededor del 45%. Y lo que hemos ido haciendo progresivamente ha sido reforzar las coberturas que a día de hoy tenemos en cartera. Es decir, Avante Selección, en un movimiento de subida del mercado, lo captura con un nivel de exposición del 45% y las coberturas nos restan un poco de rentabilidad. Son seguros que vas pagando, si no las usas, las pagas, pero te lastran un poquito la rentabilidad. En un momento de caída del mercado, nuestro nivel de exposición, por el efecto del incremento de valor de esas coberturas, de aquí a final de año, nos podría hacer que no tuviéramos que vender cartera, sino que llegamos a estar tan poco invertidos como un 30% en el escenario de mayor valor de esas coberturas, que también sería el escenario de mayor volatilidad del mercado. Con lo cual, desde prácticamente finales del segundo trimestre, hemos adoptado un posicionamiento conservador, pero a pesar de ese posicionamiento conservador, y gracias sobre todo a la distribución sectorial y al alza de algunos gestores en cartera,
hemos sido capaces, en el caso del Avante Bolsa, de capturar la rentabilidad del mundo y en el caso del Avante Selección de dar la rentabilidad adecuada con ese nivel del 45% de renta variable. Y probablemente merezca más la pena que nos metamos en el detalle de cómo tenemos las carteras ahora mismo desde el punto de vista tanto geográfico como sectorial. Bueno, cuando dices que eres un inversor global, lo que significa a día de hoy es que el 81% de tu cartera está fuera de Europa. Esto, de inicio, puede ser muy sorprendente para muchos inversores, pero es la distribución que tienes que tener para ser exactamente igual que lo que es el índice mundial a día de hoy. Estados Unidos, con ese mejor comportamiento, sobre todo de los mejores sectores, tiene ya un peso en el índice de un 70%, bueno, no Estados Unidos, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Europa pesa alrededor de un 19% en el índice y el índice no tiene emergentes. Nosotros tenemos un 66% en renta variable a día de hoy, es decir, estamos muy cerca de ese 70% que he dicho, perdón. No, Estados Unidos. Tenemos un 66% en Estados Unidos frente al 70% que pesa en el índice. Tenemos ligeramente infraponderado Japón, estamos prácticamente igual en Asia, tenemos emergentes, porque nos parece una zona muy interesante con dinámicas de crecimiento a futuro que nos parece que tenemos que tener en cartera y además el fondo que tenemos está funcionando extraordinariamente bien. Y en Europa tenemos un poquito más que lo que tiene el índice mundial, tenemos un 23% frente al 19% que Europa pesa en el mundo. Pero esta cartera es muy exigente para un inversor europeo, porque tiene muy poco peso en Europa. Nos hubiera exigido, como nos ha exigido, hacer muchos cambios en la cartera del fondo, que es prácticamente lo que hicimos a principios del mes de abril. Afrontábamos la cartera con estas barritas con un posicionamiento completamente distinto, es decir, estábamos bastante infraponderados en Estados Unidos, prácticamente alrededor de un 45%, estábamos bastante más sobreponderados en Europa y el resto de las zonas geográficas estaban muy parecidas. El vuelco que le dimos a la cartera fue bastante impresionante. Nos fuimos más de un 25%, más de un 20%, perdón, hacia Estados Unidos y eso prácticamente se lo quitamos todo a Europa. Además, a nivel sectorial, lo que hicimos fue también privilegiar, pero sobre todo a través de la elección de fondos, que ahora me voy a meter un poco más en detalle, aquellos sectores que nos parecía que podían salir ganadores de un entorno como este, pero que además se caracterizan porque tienen compañías de muchísima calidad, sin deuda, con marcas muy potentes, con un posicionamiento muy importante a lo largo de muchos países del mundo. Tecnología, salud y consumo básico son los tres sectores donde ahora mismo estamos sobreponderados respecto a lo que estos sectores pesan en el índice mundial. Si le añadimos consumo discrecional, que es el que comentábamos antes, que ha sido uno de los sectores ganadores, aquí estamos prácticamente igual que lo que pesa este sector en el índice, y si juntamos estos cuatro sectores, aquí tenemos el 63% de nuestra cartera. Es decir, el acierto ha sido el ser capaz de capturar la rentabilidad del mundo con menos riesgo desde el punto de vista de exposición, pero gracias a habernos ido muchísimo más a Estados Unidos, pero sobre todo muchísimo más hacia esos sectores que han sido capaces de capitalizar las mejores rentabilidades en un entorno como el que hemos vivido. Y estamos claramente infraponderados en sector financiero, en inmobiliario y en energía. Estos son nuestros pesos. El índice tiene más peso que lo que nosotros tenemos en cartera. Un ejercicio muy interesante también es explicarles cómo hemos llegado a esa composición de cartera. Como les decíamos nosotros, lo que hicimos fue, también gracias al equipo de selección de fondos que tenemos trabajando con nosotros, avanzar muchísimo en el análisis de aquellos fondos que teníamos preparados para tener el posicionamiento que nosotros queríamos tener. Reforzamos muchísimo la parte de renta variable global, metimos dos fondos que tienen un peso muy relevante en la cartera, que son el Capital Group New Perspective y Morgan Stanley Global Brands, que no los teníamos en cartera antes de este año. En el caso de Estados Unidos, y para ganar también más peso en el mercado americano, como queríamos hacer, incorporamos dos nuevas ideas, que es el Sail en América, que nos pesa un 6%, Bontobel, que nos pesa algo más del 8%. Esta es la cartera de la Avante Bolsa. Esta cartera, en un 45% de peso, es la cartera de Avante Selección con algún pequeño matiz. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, pues que estos fondos nos han ayudado primero a tener el posicionamiento que queríamos, pero también han sido algunos de los mejores contribuidores a la cartera
desde que los hemos metido en cartera. En la parte global, Capital Group New Perspective es el mejor fondo de la cartera. Este es el acumulado en el año 2020, más de un 10%. Morgan Stanley un 3,3%, es decir, los dos baten ampliamente a su categoría, que es la del índice mundial en euros. Todas estas rentabilidades están expresadas en euros. Luego tenemos un fondo, que es el ETF, porque aquí queríamos tener exposición en el mundo, que se queda pues ligeramente parecido al índice, y tenemos un fondo que no tiene tantísimo peso en growth, como es el Global Equity, pues que le pierde un pelín al índice. En Estados Unidos, lo que hemos visto ha sido un comportamiento espectacular de las dos ideas que hemos metido en cartera, sobre todo en el caso de Ceylan, que bate ampliamente al mercado americano. Y cuando antes les decíamos la importancia de haber tenido un vuelco importante a esta cartera, algo de la poquita exposición que tenemos a sectores más cíclicos, sobre todo en Estados Unidos, nos lo da el fondo de Robeco, que a pesar de haber estado en Estados Unidos, la foto o el retrato que tiene a final del año es diferente a la rentabilidad que ha tenido el mercado americano. Lo tenemos acotado a un 6,5% de la cartera, pero bueno, aún así pensamos que es una de las ideas interesantes a futuro y luego lo desarrollaré un poco más. La generación de alfa más espectacular se produce en el resto de zonas geográficas. En Europa, la selección de fondos que tenemos en cartera ha batido amplísimamente a la rentabilidad de su mercado, sobre todo el fondo con más posicionamiento growth, que es el fondo de Fidelity, que gana dinero en el año con el índice cayendo, es decir, no es un tema de geografía, sino es un tema de acciones y de sectores. En Japón, también nuestro fondo de gestión activa está batiendo clarísimamente a la bolsa japonesa, y en mercados emergentes, a pesar de que los emergentes todavía están con leves caídas en el año, nuestro fondo está ganando dinero. A nosotros no nos vale con quedarnos en los fondos, y lo que hemos hecho ha sido un ejercicio de disección todavía más amplio. Nuestros inversores quieren saber dónde están invertidos, en qué se materializa al final la cartera que tienen estos fondos por debajo, ¿no? Bueno, pues solamente cuando conoces muy bien la cartera de un fondo eres capaz de poner en marcha en la cartera aquellas decisiones que quieres tener. Y algunos de los fondos que hemos metido tienen la peculiaridad de tener carteras muy concentradas, con lo cual sabes que metiendo ese fondo en cartera automáticamente tienes ese enfoque de calidad que quieres tener, ese enfoque sectorial que quieres tener, y además, bueno, huelga decirlo, pero la intensidad de comunicación que hemos tenido con todos los gestores que tenemos en cartera ha sido particularmente alta. El fondo de Morgan Stanley Global Brands tiene el 60% de su cartera concentrada en sus 10 primeras posiciones. El fondo de Ceylan, que hemos metido en la cartera americana, tiene un 61% invertido en sus 10 primeras posiciones, y en todos los casos estamos hablando de un peso relevante de esas 10 primeras posiciones. Lo mismo si estamos hablando, por ejemplo, del fondo de mercados emergentes, donde también su top 10 representa un 61%. Si a la cartera de Avante Bolsa le quitamos los nombres de los fondos y le ponemos los nombres de las acciones, y lo mismo para el 45% de Avante Selección en el día de hoy, bueno, pues nuestro top 10 de compañías, que representan un 15% en el fondo, está en esos 10 nombres que tenemos ahí. Hemos tenido las grandísimas ganadoras del año en el sector de la tecnología. Microsoft es la número 1, nos la aportan 3 gestores de los que tenemos en cartera. Amazon es la número 2, nos la aportan 2 de los gestores que tenemos en cartera. Alphabet nos aportan también 2 gestores. Johnson & Johnson, dentro del sector de la salud, nos lo aportan 3 nombres. Es decir, al final tenemos un peso relevante en los nombres que queríamos tener en la cartera. El top 20 nos pesa un 25%, y, bueno, pues como anécdota, como a la gente le gusta decir que tiene una compañía que ha subido muchísimo, bueno, pues nosotros tenemos Tesla en nuestro top 20, tenemos ahora menos de lo que hemos llegado a tener porque algunos de los gestores que nos aportan Tesla ha decidido que con un 400% había ganado bastante y le ha reducido el peso a la mitad. Pero yo creo que esto es muy relevante, mucho más allá de enseñar si hemos subido o hemos bajado el nivel de renta variable, y es que yo creo que la situación exigía que fuéramos muy ágiles, que fuéramos muy flexibles. El instrumento fondo de fondos, como hemos comentado alguna vez, no nos ha quitado ninguna flexibilidad ni nos ha impedido tener el posicionamiento que queríamos tener. Esto es el pasado, es lo que hemos tenido y es lo que ha construido la rentabilidad hasta el día de hoy. Pero sí queríamos hacer una reflexión de qué está pasando en el mundo y
donde queremos también estar a futuro y empezar a picotear para construir las rentabilidades del futuro. Y están pasando cosas curiosísimas. En la economía tradicional, es decir, en compañías consolidadas, con muchísima historia, con cierto peso en sus índices respectivos, la situación antes de la COVID-19 ya tenía un clarísimo viento a favor para la tecnología, todo lo que tiene que ver con el consumo online, los pagos electrónicos, etcétera, etcétera, y ya tenía muchísimo viento en contra en sectores que estaban sufriendo peculiaridades del sector. En el caso del sector financiero, clarísimamente un entorno de tipos de interés bajísimos, que ahora va a ser mucho más de lo que antes esperábamos, y en un entorno de incertidumbre económica, algunos de los clientes de las entidades financieras se pueden enfrentar a momentos de dificultad y, lógicamente, el mercado es soberano y enseguida pone estas cosas en precio. Otro sector es el sector de la energía. Grandísimas compañías, por ejemplo, como Chevron o Exxon, bueno, pues ya tenían un problema de lucha con energías renovables, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, ESG, descarbonización del mundo, lucha contra el cambio climático. Entonces, una situación como la COVID-19 lo que ha hecho ha sido empeorar esto. Estos son rentabilidades del año 2020 solamente, a que esto habría que sumar ya el deterioro que venían experimentando en meses anteriores, y en la otra parte tenemos los que ya eran algunos de los favoritos, que en un entorno como este, bueno, pues vemos las rentabilidades espectaculares que están teniendo. Pero como todas las crisis, y esta no es distinta, nos deja también damnificados y nuevos players que hubieran tardado un montón de años en brillar lo que están brillando en una situación como esta. Empezando por compañías que las hemos llamado castigadas por COVID, pero que son de una calidad indudable, con unos equipos de gestión maravillosos y con unos modelos de negocio fantásticos, simplemente han estado en el sitio inadecuado, en el momento inadecuado. Aquí estamos hablando pues todo lo que tiene que ver con ocio, turismo, bueno, pues Booking, de las reservas, Hilton en el sector hotelero, Amadeus también en el sector de las reservas, Inditex, por ejemplo, que bueno, pues es una grandísima marca, y Compass, bueno, pues que hace servicios pues de limpieza y de avituallamiento de oficinas y de edificios. Son compañías con algunos de los ratios de rentabilidad y de valoración mejores que hemos tenido, pero ni siquiera tener una buena plataforma tecnológica o ni siquiera haber sido líderes en su sector les ha librado de tener pérdidas importantes este año. Entre las ganadoras, sin embargo, están un montón de nombres que yo les confieso nunca he oído hablar en mi vida antes de la COVID-19, pero que han sido algunos de esos nombres que han emergido. Bueno, aquí tenemos Moderna, lógicamente, en el ámbito de las vacunas. Tenemos Sea Limited, que es una compañía de videojuegos y de entretenimiento. Tenemos Zoom, que no ha tenido reuniones por Zoom durante estos meses. O Peloton, por ejemplo, que tiene una cosa tan curiosa como bicicletas estáticas con un software. En su vida hubiera soñado vender tantas bicicletas estáticas como las que ha vendido, ¿no? Entonces, bueno, siempre que hay una crisis ocurren estas cosas. Por darles dos pinceladas de nombres rimbombantes, a este tipo de cosas se les ha llamado las beneficiarias del working at home, de estar en casa, de trabajar en casa, de estar confinados. A gran parte de estos nombres ahora mismo se les está denominando el recovery trade, algunas de ellas también. Nosotros pensamos que gran parte de la rentabilidad futura se va a construir siendo capaces de ir incorporando a nuestra cartera alguna de las ideas que está por aquí abajo. Pensamos que todavía no es el momento de hacerlo. Tenemos un mínimo componente cíclico en la cartera y ha sido una buena decisión no tenerlo, porque muchas de ellas han seguido sufriendo, pero lógicamente, como antes decía Joaquín, esta situación algún día pasará. Volveremos a viajar, volveremos a ir a hoteles, volveremos a entrar en tiendas de Zara, volveremos a consumir petróleo y algunas de las entidades financieras, sobre todo a través de movimientos de consolidación, pues lógicamente mejorarán en rentabilidad. Estamos mirando de reojo todas estas ideas, todavía no hemos hecho un movimiento contundente, pero pensamos que aquí está parte del futuro que queremos tener. Resultados de gestión, rápidamente. Nosotros siempre les hemos animado a que en la medida que sobre todo en el mundo de la renta fija nos íbamos quedando sin rentabilidad, fueran asumiendo mayores niveles de riesgo en la cartera. Pero es muy importante gestionar muy bien precisamente la volatilidad o la caída puntual que estas estrategias pueden tener. Bueno, nuestra fondo Avante Selección, con una rentabilidad media con un nivel de exposición medio del 50%
es la cartera que nosotros creemos más adecuada para en el largo plazo conseguir una rentabilidad que bata la inflación en un 2,5%. Vemos que lo hemos conseguido a pesar de la volatilidad. El foco lo hemos hecho sobre todo protegiendo el capital en momentos en los que el mercado se ha puesto especialmente nervioso, es decir, no ha habido ningún año donde el menoscabo desde el punto de vista patrimonial haya sido elevado, tampoco lo es en este año 2020, a pesar de que estamos trabajando para ponerle el número positivo de aquí a final de año. Un inversor que haya estado invertido en Avante Selección no 10 meses, sino 12 meses, es decir, a 12 meses vista, ningún cliente pierde dinero. Cualquier cliente que haya estado invertido durante un año y 10 meses tiene una rentabilidad anualizada alrededor de un 4,5 o un 5%, con lo cual ha conseguido seguir teniendo ese delivery a pesar de la situación tan excepcional que hemos tenido. Fondo Avante Bolsa, nuestra estrategia de 100% renta variable global, ahora mismo muy volcada hacia Estados Unidos. En el año tenemos un rendimiento muy parecido, según la fecha que cojamos, al del índice mundial, a esta fecha ligeramente mejor del mundo. Espectacular el más 24 del año pasado, aun habiendo pasado por el año 2018 y por el año 2020, un inversor que haya estado invertido en Avante Bolsa durante este periodo extraño, donde hemos vivido dos crisis importantes, está ganando dinero. Rápidamente un resumen, porque quede claro todo lo que hemos hablado, que hemos tocado muchas cosas. Bueno, en renta fija estamos infraponderados, estamos privilegiando la alta calidad crediticia, sobre todo delegando esa labor de análisis de los bonos a gestores especialistas y que además nos están demostrando que su desempeño está siendo muy bueno. No tenemos duración, no queremos tener riesgo de tipos de interés porque cualquier mínima subida en el mercado de bonos nos puede hacer mucha pupa y además los bonos han perdido su capacidad de proteger, con lo cual ahí no queremos tener riesgo. Y dado que tenemos todavía y vamos a tener durante mucho tiempo el apoyo de los bancos centrales, nos vamos a beneficiar de ese mecanismo de generación de yield en aquella parte del mercado que tenga más apoyo de las instituciones monetarias. En el caso de la renta variable, después de los cambios que hemos hecho a finales del segundo trimestre, nos mantenemos ligeramente infraponderados, en el caso de selecciones un 45%. Seguimos centrados en empresas de calidad, exactamente con el posicionamiento que les hemos enseñado. Tenemos coberturas, tanto sobre la bolsa americana como sobre la bolsa europea, y estamos muy atentos y con la caña preparada para ir pescando en esas oportunidades del recovery trade. Mantenemos liquidez para poder aprovechar oportunidades en cualquiera de los dos lados si se fueran produciendo. Tenemos 2 meses y medio apasionantes por delante. Tenemos, como decía Ángel, las elecciones americanas, tenemos el Brexit, a lo mejor algún coletazo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, cualquier cosa que pueda surgir, la evolución de esta segunda ola, incluso tercera ola en Estados Unidos, temporada de publicación de resultados empresariales, seguimiento de las magnitudes macroeconómicas. O sea, trabajo no nos va a faltar de aquí a finales del año. Pensamos que haber mantenido un posicionamiento prudente ha sido también una fuente de confort que ustedes nos han ido transmitiendo en todas las reuniones, en todas las conversaciones que hemos ido manteniendo durante todos estos meses. Igual que decía Joaquín en la primera parte de esta presentación, bueno, pues aunque las caras visibles somos Joaquín, Ángel y yo, normalmente detrás y junto a nosotros hay 8 personas más que nos ayudan en todas las tareas de selección de fondos, de generación de ideas, que también están siendo vitales en un año como este. Y bueno, asumimos con mucha responsabilidad lo que nos queda por delante. Si el mercado se pusiera nervioso y nos abriera oportunidades, pues lógicamente tenemos la munición necesaria para aprovecharlas. Le voy a ceder la palabra a Joaquín para que haga también el cierre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Marta. Bueno, lo cierto es que nos hemos excedido un poco en el tiempo previsto, pero bueno, yo creo que el contenido de la presentación ha sido muy interesante y bueno, espero que se les haya pasado tan rápido como me ha sucedido a mí. ¿Tenemos alguna pregunta? Tampoco tenemos mucho tiempo ahora para contestarlas y bueno, algunas de ellas directamente su consejero financiero nos encargamos de que se la resuelva. Yo por ponerle colofón hay 2 preguntas que me gustaría tratar y responder a lo mejor de una tacada. Me preguntan una clásica
que pensamos del oro y bueno, de su comportamiento en este entorno tan incierto, y otra, bueno, visto los altos niveles de déficits públicos, deuda pública, ayudas fiscales, ¿cómo vamos a pagar esta deuda, ¿no? Y bueno, pues eso es una angustia que siempre nos sobrevuela. Con respecto al oro, es muy difícil hacer una valoración del oro. Normalmente, pues el oro lo hace bien en tiempos de incertidumbre, pero no es fácil hacer un modelo de valoración, ya que no reparte dividendos, no da una rentabilidad, simplemente es escaso y bonito, y tradicionalmente pues ha servido de refugio, de valor. En la anterior crisis, en el 2008, había subido mucho, y ya cuando el entorno de crisis disminuyó desde los máximos, que llegó a 1.700, 1.800 dólares, pues había caído bastante hasta 1.300. Y bueno, llevamos un tiempo viendo cómo se va recuperando, y bueno, esta crisis ha servido para volverlo a poner en 2.000 dólares más o menos, y desde ahí ha vuelto a bajar un poco. No tengo una visión muy definida con respecto al mismo, pero lo que yo creo que es un cambio radical en cómo afrontar las inversiones a futuro es la situación de los tipos de interés. El oro en otros momentos, con una inflación alta, ayuda a mantener pues el poder adquisitivo. Ahora esta subida no se explica por una alta inflación. La inflación está baja y previsiblemente seguirá estando baja, aunque los bancos centrales están intentando producir algo de inflación, pero lo que está claro es que los tipos van a estar bajos durante mucho tiempo. Y esto, que lo llevamos repitiendo durante muchas conversaciones y muchas reuniones, tiene una incidencia muy relevante en el comportamiento de los activos. Nosotros tenemos todavía anclado el que pues cuando pedimos un préstamo tenemos que pagar unos intereses, cuando tenemos unos flujos a futuro, para valorarlos a valor presente los descontamos a un tipo de interés. ¿Qué pasa? Que cuando durante mucho tiempo vamos a tener los tipos a cero, eso justifica valoraciones altas para muchos activos que o bien son escasos o bien vayan a generar flujos en el futuro de manera previsible, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, este es un tema que, no por muy cacareado, no deja de ser relevante, y lo estamos viendo en el oro, pero lo estamos viendo en el Bitcoin, por ejemplo, que yo no le atribuyo, y ya me han oído hablar del Bitcoin, demasiado valor, pero simplemente en un entorno de tipos de interés bajos o negativos, como estamos viendo en Europa, se justifican valoraciones elevadas de activos a los que a lo mejor no les vemos tanta lógica, pero si los trasladamos luego, pues lo vemos en el inmobiliario, que no ha caído tanto como podía haber caído. Lo vemos en algunas empresas de buena calidad en bolsa que por precisamente esa calidad y esos flujos previsibles a futuro, la gente está dispuesta a pagar altos múltiplos por ellas, pese a que porque no tiene un activo en paralelo, ¿no? Y esto también responde de alguna manera a la otra pregunta. O sea, la deuda, tradicionalmente, cuando hablamos de la deuda pública, pensamos en nuestra hipoteca y cómo la tenemos que devolver, pero la realidad es que los países muy pocas veces han pagado su deuda, simplemente han ido creciendo, han hecho que esa deuda mantenga un ratio con respecto a su PIB, y lo que han ido pagando son los intereses. Entonces, ahora la deuda ha aumentado, pero el pago de los intereses se ha reducido mucho. Entonces, aunque tengamos niveles de deuda más altos, esos son asumibles en un entorno de bajos tipos de interés, que de alguna manera es lo que va a obligar a que esos bajos tipos de interés permanezcan anclados a la baja durante un montón de tiempo. Tenemos que generar crecimiento y ser capaces de servir la deuda. En un país como España, pues nos hemos visto tremendamente favorecidos por este hecho. Hoy tenemos niveles de deuda cercanos al 100%
de deuda sobre PIB. Seguramente este nivel lo superaremos con creces, pero si conseguimos financiarlos a los niveles a los que los estamos financiando, no tendremos ningún problema. Como tenemos a Europa, que nos pone un incentivo muy grande para ser razonables en nuestras políticas y a cambio nos da ayudas y nos permite estos tipos de interés, pues bueno, pues es un equilibrio que si sabemos manejar correctamente, pues conseguiremos no tener un problema de deuda. Bueno, no me voy a extender mucho más en este tema, que es uno de mis más favoritos, simplemente darles las gracias por escucharnos y bueno, pues espero que, como les decía al principio, no dentro de mucho poderles tener aquí, que luego nos podamos tomar un vino para comentar sus inquietudes. En cualquier caso, nosotros ya estamos en la oficina prácticamente al completo. Hay muchos clientes que se han animado a venir aquí a vernos en directo en nuestras salas, donde tenemos un protocolo bastante restrictivo y bueno, pues el que quiera venir, por supuesto, encantados de recibirle por aquí. Muchas gracias a todos y bueno, buenas noches y cuídense mucho.